Imagínese un hombre, elegido por Dios, ungido por el profeta Samuel y colocado en el trono de Israel para liderar una nación. Es alto, guapo y lleno de promesas, un hombre que parece destinado a la grandeza. Sin embargo, en medio de su ascenso, algo comienza a desmoronarse. Los susurros de duda se hacen más fuertes, el peso del liderazgo se vuelve más pesado y las mismas cualidades que lo convirtieron en rey parecen empujarlo hacia una trágica caída. Esta es la historia del rey Saúl. Al igual que una llama parpadeante, el reinado de Saúl ilumina el brillo del potencial antes de que lentamente se desvanezca en la oscuridad. La historia suele recordarlo como el rey que fracasó, pero ¿fue realmente uno de los peores o pudo haber sido uno de los mejores? Esta historia no trata solo de los fracasos de Saúl, sino también de las oportunidades perdidas y las decisiones que definieron su legado. Únase a nosotros mientras exploramos el ascenso y la caída de Saúl, un rey que podría haber sido el más grande de Israel, pero que finalmente fue derrocado por sus propias acciones. En los rincones tranquilos del mundo, hay momentos en los que el aire cambia, en los que los destinos se forjan de maneras tan profundas que reverberan a través de generaciones. La unción del rey Saúl fue uno de esos momentos, un acto divino envuelto en misterio. No fue simplemente el ascenso de un hombre al poder, fue el comienzo de una historia que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Y, sin embargo, en las sombras de este momento sagrado, surgen preguntas inquietantes y sin respuesta. El pueblo de Israel, que alguna vez fue una nación unida por el hilo invisible del liderazgo de Dios a través de los jueces, ahora buscaba algo tangible, algo visible. Miraron a su alrededor, a las naciones que los rodeaban y vieron reyes, guerreros que inspiraban respeto, que conducían a su pueblo a la batalla y forjaban imperios. Israel, siempre anhelando ser como las otras naciones, exigió un rey. Estaban insatisfechos con el patrón cíclico de jueces que iban y venían, surgiendo solo en tiempos de crisis. Israel anhelaba estabilidad, fuerza y poder, algo que creían que solo un rey podía proporcionar. Dios, en su infinita sabiduría, les permitió tomar esta decisión. Sin embargo, bajo la superficie de esta concesión divina, se esconde una verdad más profunda. El pueblo no se había dado cuenta de que Dios mismo había sido su verdadero rey todo el tiempo, que su poder y guía habían sido suficientes. Su deseo de tener un rey terrenal, un rey como los demás, era una admisión de debilidad espiritual, un alejamiento del Todopoderoso, que los había guiado con milagros y señales. En su búsqueda de un rey terrenal, sin saberlo, rechazaron la soberanía de Dios. Pero, en un giro inesperado, la respuesta de Dios no fue de ira, sino de gracia. Aunque Israel había pedido un rey para cumplir sus deseos, Dios todavía decidió encontrarlos donde estaban, no en juicio, sino en misericordia. Él accedió a su petición, pero la elección era solo suya. Y de este acto divino surgió Saúl, el hijo de Quis, no por casualidad, sino por designación divina. Saúl era un hombre que parecía ser la respuesta a los deseos de Israel. Alto e imponente, destacaba por encima de los demás, una representación aparentemente perfecta de un rey. Solo su estatura física exigía atención y respeto, un hombre que podía liderar con fuerza, un hombre que podía estar al frente de la batalla. Y, sin embargo, no fue su altura ni su apariencia lo que lo convirtió en el elegido. No, había algo más profundo, algo más misterioso en acción.
Cuando el profeta Samuel derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Saúl, no fue solo un gesto ceremonial. Fue la activación de un propósito divino. En ese momento, el Espíritu de Dios se precipitó sobre Saúl, transformándolo. El hombre que había caminado en las sombras ahora estaba revestido de la luz del llamado de Dios. Ya no era solo Saúl, el hijo de Quis, él era Saúl, el rey ungido de Israel. De la misma manera que el aceite fluyó por su cabeza, el Espíritu fluyó dentro de él, llenándolo de fuerza y sabiduría más allá de su propio entendimiento. Pero este momento estuvo lleno de una tensión tácita. Saúl, ungido por Dios, no era simplemente un rey elegido por los hombres, sino un rey apartado para algo mucho más grande. Su viaje no fue solo la historia de un monarca terrenal, fue el comienzo de un plan divino, uno que se desarrollaría de maneras que nadie podría comprender todavía. En ese momento, Saúl se encontraba en el umbral de la grandeza. Su futuro brillaba con promesas, con un potencial que solo podía realizarse plenamente mediante su obediencia a aquel que lo había llamado. Sin embargo, mientras el pueblo de Israel se regocijaba, una pregunta comenzó a surgir en los corazones de quienes presenciaron este acontecimiento sagrado. ¿Por qué Saúl? ¿Qué tenía el que lo convertía en el elegido entre todos los demás? ¿Fue su apariencia, su estatura, su carisma? ¿O fue algo más esquivo, algo escondido bajo la superficie? Y quizás lo más importante, ¿podría él, el hombre elegido por Dios, estar a la altura de las expectativas de una nación que había puesto sus esperanzas sobre sus hombros? La unción de Saúl no fue solo el comienzo de su reinado, fue el comienzo de un viaje plagado de desafíos, tanto externos como internos. El propósito divino que se le impuso lo probaría de una manera que ningún rey terrenal lo había sido jamás. ¿Permanecería fiel al Dios que lo había llamado, o sucumbiría a las presiones de la realeza, al peso de las expectativas, al atractivo del poder? En esta coyuntura, la historia de Saúl podría haber tomado innumerables direcciones. Su unción fue un momento lleno de potencial divino, una promesa de grandeza. Sin embargo, también llevaba consigo la carga de elegir, la elección de obedecer, de seguir el camino trazado ante él o de extraviarse en las sombras de la desobediencia. La suya no fue una historia de éxito inevitable, sino una historia llena de la tensión de la posibilidad. La promesa de grandeza flotaba en el aire, pero también el peligro del fracaso. Para Saúl, la unción no fue un final, sino un comienzo misterioso e incierto, uno que se revelaría solo con cada elección que hiciera. ¿Sería el rey que Israel anhelaba o se convertiría en una advertencia? La respuesta aún no estaba clara. Y así, mientras el pueblo aplaudía y el aceite brillaba sobre su cabeza, la historia de Saúl, el rey elegido por Dios, apenas comenzaba. Al principio, hubo un rayo de promesa, una era en la que el pueblo de Israel se mantuvo unido, con los ojos puestos en un futuro forjado por un rey al que finalmente podrían llamar suyo. Saúl, recién ungido, parecía ser la respuesta a sus anhelos. Su reinado comenzó con una fuerza que repercutió en toda la nación. Las victorias llegaron rápidamente, y la primera de ellas, la derrota de los amonitas, describió a Saúl como un hombre de valor y capacidad, un líder capaz de unir a las tribus fracturadas de Israel. En este primer periodo, había una sensación palpable de esperanza, una visión de un reino que podría prosperar bajo un líder así. El pueblo, durante mucho tiempo oprimido por sus enemigos y agobiado por el ciclo de los jueces,
vio en Saúl no solo un rey, sino un protector, un guerrero que se levantaría para defenderlos. Y en el humo de la batalla y el rugido de la victoria, el aire estaba cargado de anticipación. ¿Podría este hombre, Saúl, verdaderamente cumplir las promesas hechas por Dios? ¿Podría guiarlos hacia el futuro pacífico y próspero que habían anhelado? No fueron solo las victorias en el campo de batalla las que diferenciaron a Saúl. No, fue su aparente voluntad de escuchar. En medio de la guerra y la furia del conflicto, Saúl buscó la guía de Samuel, el profeta, quien sirvió como la voz de Dios para Israel. El espíritu de obediencia parecía fluir a través de Saúl en aquellos primeros días. Escuchó cuando se le ordenó, actuó con valentía y su corazón parecía alineado con la voluntad divina. A cada paso, la gente sentía crecer su fe en él. Saúl, el rey, los guiaba, pero la mano de Dios estaba sobre él, guiando cada movimiento. Las batallas que libró Saúl, cada una de ellas una historia de valentía y brillantez estratégica, grabaron su nombre en los anales de la historia de Israel. Su liderazgo estuvo marcado no por una mera conquista sino por un sentido palpable del favor divino. Bajo su reinado, Israel comenzó a probar lo que era estar en paz, no vivir más bajo la constante amenaza de los invasores. Había estabilidad, calma en los corazones del pueblo y, por primera vez en mucho tiempo, se sintieron seguros en la fuerza de su rey. Las victorias de Saúl generaron una confianza, una seguridad que les había eludido durante generaciones. En aquellos días, el reino floreció. El pueblo de Israel se reunió detrás de su rey, hinchándose de orgullo y gratitud. Habían sido testigos de su destreza militar, de su asombrosa habilidad para llevarlos a la victoria, y lo aclamaron como un héroe, un hombre elegido por Dios, un rey que se mantuvo erguido. No solo física sino espiritualmente. Para la gente común, Saúl era la encarnación del potencial de Israel, de sus esperanzas y deseos. Sus triunfos no fueron solo victorias militares sino el cumplimiento de una antigua promesa, que Dios proporcionaría un rey para guiar a su pueblo. Pero bajo la superficie de estos primeros días de victoria, un misterio empezó a agitarse. Porque mientras Saúl estaba en el campo de batalla, comandando tropas y ganándose la adoración de su pueblo, un peso invisible comenzó a presionarlo. La misma fuerza que lo convirtió en un héroe, el mismo genio militar que lo elevó, también podría convertirse en una fuente de tentación y orgullo. La pregunta que comenzó a persistir en los corazones de quienes lo vieron ascender fue una pregunta que no fue fácil de responder: ¿cómo manejaría Saúl el poder que ahora era suyo? El poder de un rey es algo peligroso, un manto pesado que, si no se usa con cuidado, puede aplastar incluso al más poderoso. Saúl, un hombre que había seguido tan fielmente los mandamientos de Dios desde el principio, pronto enfrentaría la prueba definitiva. Sus victorias iniciales no fueron solo una señal de fuerza sino un presagio de la lucha interna que pronto enfrentaría. Permanecería humilde y seguiría sometiéndose a la voluntad de Dios, o los elogios de su pueblo y el poder que ejercía comenzarían a nublar su juicio. ¿Se distraería el rey que había comenzado con tal obediencia por el atractivo del liderazgo, con todos sus privilegios y tentaciones? Hay una cierta oscuridad que acompaña al gran éxito, una sutil atracción hacia el orgullo, hacia la autosuficiencia, hacia la creencia de que las victorias de uno son el resultado de su propia fuerza y no del favor de Dios. Los primeros triunfos de Saúl estuvieron llenos de un propósito divino, pero también plantaron las semillas de lo que estaba por venir. La pregunta,
tácita pero siempre presente, resonó en el aire. ¿Cuánto tiempo podría Saúl seguir siendo el hombre que había sido en aquellos primeros días, el humilde siervo de Dios, el guerrero que luchó por su pueblo? ¿Seguiría siendo el instrumento de la voluntad de Dios o se convertiría en un rey que seguía sus propios deseos, distraído por el peso de la corona? En esos momentos, cuando el nombre de Saúl se convirtió en sinónimo de victoria, el misterio se hizo más profundo. ¿Cómo podría este rey, elegido por Dios, dotado de fuerza y lleno de promesas, recorrer la delicada línea entre la fe y la autosuficiencia? ¿Sus victorias lo acercarían más a Dios o lo colocarían en un camino que finalmente desmoronaría el mismo reino por el que había luchado? Las semillas tanto de la grandeza como de la ruina se plantaron en esos primeros días, y el futuro del reinado de Saúl permaneció incierto, envuelto en el misterio de lo que se avecinaba. En el ámbito de los reyes y de los reinos, hay momentos en los que una sola decisión, aparentemente pequeña o justificada en su momento, puede alterar el curso de todo un reinado. Para Saúl, el primer rey de Israel, ese momento llegó con un silencioso susurro de desafío, cuando su obediencia a Dios fue puesta a prueba y se encontró que era deficiente. Era un mandato de peso divino, entregado a Saúl a través del profeta Samuel, un mandato que pondría a prueba no solo su lealtad sino también los fundamentos mismos de su reinado. En 1 Samuel 15, la voz de Dios era inconfundible, clara en sus instrucciones: ve, ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tienen. No los perdonéis. No fue simplemente una batalla por el bien de la guerra, sino un ajuste de cuentas divino, un juicio sobre una nación que durante mucho tiempo se había opuesto a Israel. Sin excepciones. Sin indulgencia. Todo hombre, mujer, niño, bestia y posesión de los amalecitas debía ser erradicado, borrado de la faz de la tierra. Pero Saúl, parado en la encrucijada de la obediencia y la voluntad propia, tomó una decisión que tendría eco a lo largo de la historia, una decisión que cambiaría la trayectoria de su reinado. Saúl no cumplió plenamente la orden. Agag, el rey de los amalecitas, se salvó, junto con lo mejor de su ganado. ¿Y por qué? Saúl justificó su desobediencia contando que sus acciones tenían un propósito superior. Reservamos lo mejor del botín para ofrecer un sacrificio al Señor, afirmó, como si su aparente misericordia pudiera vestirse con el manto de la justicia. Pero había un error fatal en el razonamiento de Saúl, uno que sellaría su destino como rey. El mismo mandato de Dios, pronunciado con autoridad divina, no como una mera sugerencia, sino como una ley, había sido ignorado. La santidad de la palabra de Dios se había visto comprometida por el deseo de Saúl de parecer misericordioso y agradar al pueblo. Y ese fue el momento que marcó el cambio, el momento en que el reino que alguna vez estuvo lleno de promesas comenzó a desmoronarse lentamente. Es en este momento crucial, cuando Saúl se presentó ante Samuel, que las consecuencias de su desobediencia se hicieron dolorosamente claras. Los ojos de Samuel, antes llenos de esperanza por Saúl, ahora soportaban el peso del juicio de Dios. Las palabras dichas a Saúl no fueron meras reprimendas, sino un decreto: obedecer es mejor que sacrificar. Esta inquietante declaración, simple pero profunda, resonó en el silencio que siguió. Saúl no solo había desafiado el mandato de Dios, sino que, al hacerlo, había puesto su propio juicio por encima del de la voluntad divina. Al principio, Saúl intentó justificar sus acciones para desviar la culpa. Señaló a la gente, afirmando que habían salvado a los mejores animales.
pero en su corazón sabía la verdad. Su desobediencia nació del orgullo, la confianza en sí mismo y el deseo de parecer justo ante los ojos del pueblo. Su orgullo lo había llevado a creer que su juicio, su camino, era mejor que el mandato directo de Dios. En la tranquilidad del momento, mientras Saúl intentaba echarle la culpa y aliviar su culpa con palabras vacías, la magnitud de su desobediencia se hizo clara. No se trataba simplemente de salvar a Agag o al ganado. Se trataba de la erosión de la confianza. Se trataba de no reconocer que la verdadera obediencia a Dios no es una cuestión de negociación o conveniencia. A Saúl se le había dado todo, fuerza, sabiduría, favor, pero en ese momento, permitió que sus propios deseos y el temor de perder el favor de su pueblo nublaran su juicio. Cuando Samuel se alejó de Saúl, el rechazo de Dios fue definitivo. El hombre que una vez había sido elegido para dirigir a Israel, cuyas victorias habían sido una señal del favor divino, había perdido la confianza del Todopoderoso. El rey que una vez se había mantenido erguido, bendecido con la unción de Dios, ahora había caído. Y no fue la pérdida de la batalla ni la ausencia de la victoria lo que llevó a la caída de Saúl, fue su falta de obediencia. Este punto de inflexión, esta fractura en el reinado de Saúl, revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la obediencia. No son simplemente las acciones externas del sacrificio lo que importa, sino el corazón de quien sacrifica. Saúl, en su orgullo y confianza en sí mismo, buscó agradar a Dios en sus términos. Intentó llegar a un acuerdo, ofrecerle a Dios lo que consideraba aceptable, cuando Dios ya había dejado clara su voluntad. La desobediencia de Saúl no nació de la ignorancia, sino de la decisión de anteponer su propio entendimiento al mandato de Dios. En ese momento, eligió confiar en su propia sabiduría en lugar de en la instrucción divina. Las consecuencias de la decisión de Saúl fueron de gran alcance. El rechazo de Dios a Saúl como rey no fue simplemente la destitución de un monarca del trono. Fue la eliminación del favor divino que una vez había recaído sobre él. Y este cambio no fue simplemente un cambio político, fue espiritual. La falta de obediencia de Saúl reveló una verdad más profunda. Su corazón, una vez lleno de humildad, había comenzado a llenarse de orgullo. Fue un orgullo que le hizo creer que podía elegir qué partes de la voluntad de Dios seguiría y cuáles ignoraría. Después de su desobediencia, el reino de Saúl, que alguna vez estuvo lleno de promesas y esperanzas, comenzó su lento declive. Lo que había sido un tiempo de unidad y fortaleza se convirtió en un tiempo de división y debilidad. Y mientras Saúl todavía estaba sentado en el trono, el favor de Dios se había ido, dejándolo luchando con el peso de su desobediencia, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La cuestión, entonces, no es simplemente la falta de obediencia de Saúl. Se trata de lo que ese fracaso revela sobre la naturaleza del corazón humano. La desobediencia de Saúl constituye una advertencia para todos los que buscan seguir a Dios. Es un recordatorio de que la obediencia no se trata de una sumisión selectiva, sino de un corazón plenamente entregado a la voluntad de Dios. El camino hacia la grandeza no está pavimentado con obediencia parcial o autojustificación, sino con una confianza firme e inquebrantable en la bondad y la sabiduría de Dios. El fracaso de Saúl sirve como un poderoso recordatorio de que para caminar con Dios, uno debe seguir sus mandamientos, sin importar el costo, sin importar la tentación de extraviarse. Porque en el reino de Dios la obediencia no es una mera formalidad, es la clave para mantener el favor del rey. Después del punto de inflexión del reinado de Saúl,
cuando el peso de su desobediencia había fracturado su relación con Dios, el foco de atención se centró en una figura joven y aparentemente insignificante, David, un humilde pastor de la ciudad de Belén. Pero su ascenso no fue un ascenso cualquiera. Fue un viaje marcado por la intervención divina, victorias inesperadas y un contraste tan marcado que la estructura misma del reino de Saúl comenzó a desmoronarse a su sombra. La historia de David no comienza en la grandeza del palacio o del campo de batalla, sino en los campos de su padre, cuidando ovejas. Su pasado era oscuro, sin embargo, desde el momento en que la unción de Dios cayó sobre él a través del profeta Samuel, David fue apartado para un propósito mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado. A diferencia de Saúl, que había sido elegido por el pueblo, David fue elegido por Dios, una selección que reverberaría a lo largo de la historia y marcaría el comienzo de un nuevo capítulo para Israel. Pero cuando comenzó el ascenso de David, el corazón de Saúl comenzó a oscurecerse. Los primeros susurros de celos llegaron cuando David, un joven de fe y coraje, dio un paso adelante para enfrentar al gigante Goliat. Con nada más que una honda y una piedra, David derrotó al guerrero filisteo, y en ese momento, el pueblo de Israel lo vio como su nuevo héroe. La victoria no fue solo un triunfo físico, fue una declaración espiritual del poder de Dios obrando a través de David. La adoración del pueblo por David creció, y pronto, el reino de Saúl, una vez lleno de esperanza, comenzó a sentir el aguijón de la inseguridad y el miedo. La victoria de David sobre Goliat fue más que un simple logro militar. Fue la chispa que encendió los celos de Saúl, unos celos que comenzaron a consumirlo. Los cánticos de alabanza por la valentía y la fuerza de David resonaron en los oídos de Saúl, y con cada aplauso para el joven pastor, la semilla de la envidia echó raíces en el corazón del rey. Saúl, que alguna vez había sido la imponente figura de autoridad, comenzó a encogerse en comparación con la estrella en ascenso de Israel. A sus ojos, David se convirtió no solo en un héroe, sino en una amenaza. Los celos de Saúl pronto se convirtieron en una emoción más oscura, el miedo. Temor de que el joven pastor, con su creciente popularidad, algún día pueda tomar el trono que por derecho le corresponde. Temor de que David, aunque humilde y leal, estuviera conspirando contra él. El miedo de Saúl a perder poder lo consumió todo y, en lugar de buscar la guía de Dios en este tiempo de agitación, buscó preservar su reino mediante el control y la violencia. Su miedo lo cegó y, a medida que su paranoia crecía, también lo hacía la distancia entre él y el Dios que una vez lo había elegido. En contraste con el joven David, impulsado por la fe, Saúl se convirtió en un hombre impulsado por sus propias inseguridades. Pero mientras el corazón de Saúl se endurecía cada día que pasaba, el corazón de David, por la gracia de Dios, permaneció puro. David, el humilde pastor, se encontró ahora sujeto de una promesa divina. A pesar de la animosidad de Saúl, David continuó caminando en fe, confiando en el tiempo y la provisión de Dios. La diferencia entre los dos hombres no podría haber sido más evidente. Saúl, una vez ungido como rey, ahora se encontraba al borde de la oscuridad espiritual, mientras que David, aunque todavía era un hombre de orígenes humildes, comenzaba a emerger como alguien conforme al corazón de Dios. El ascenso de David no fue una repentina erupción de grandeza. Fue un proceso moldeado por las pruebas que soportó y la fe que exhibió a través de todo ello. Incluso cuando Saúl lo persiguió implacablemente, David nunca intentó tomar el trono por la fuerza. En cambio,
confió en las promesas de Dios. Resistió el impulso de tomar represalias cuando Saúl intentó matarlo, incluso cuando se presentó la oportunidad. El respeto de David por el rey ungido de Dios, a pesar de las acciones de Saúl, reveló el corazón de un hombre que entendía que los caminos de Dios no siempre son los caminos del hombre. No buscaba poder ni prestigio, sino que buscaba honrar a Dios en todas las cosas. El contraste entre Saúl y David, antes tan sutil, ahora se volvió notoriamente obvio. Saúl, con su imponente estatura y posición real, tenía todo lo que el mundo consideraría necesario para un rey. Sin embargo, su corazón estaba lleno de orgullo, miedo e inseguridad. Sus acciones fueron guiadas por su propio entendimiento, y cuando se enfrentó a la elección de someterse a la voluntad de Dios, vaciló. Su miedo a perder el control lo llevó a destruir el fundamento mismo de su reinado, su relación con Dios. David, por otro lado, era un hombre que no tenía nada más que una honda y una piedra en su mano. Sin embargo, tenía dentro de sí un corazón completamente rendido a Dios. Su ascenso a la prominencia no se debió a su poder militar o su perspicacia política, sino a su voluntad de seguir el ejemplo de Dios y confiar en su tiempo. David entendió que el verdadero poder de un rey no proviene de su posición, sino de su alineación con la voluntad de Dios. La caída de Saúl no fue simplemente el resultado de su desobediencia en 1 Samuel 15, ni tampoco fue únicamente por sus celos hacia David. La verdadera caída de Saúl residió en su incapacidad para confrontar su propio corazón, los miedos, las inseguridades y el orgullo que habían estado pudriéndose en su interior. Su desobediencia había abierto la puerta para que esos demonios internos echaran raíces, y cuando David comenzó a levantarse, Saúl ya estaba perdiendo la batalla dentro de sí mismo. Su reinado se estaba desmoronando, no por fuerzas externas, sino por la oscuridad que se había apoderado de su propia alma. El ascenso de David a la realeza no fue un triunfo de la fuerza humana, sino del favor divino. Dios había elegido a David no por su perfección, sino por su corazón. A diferencia de Saúl, que había confiado en su propia sabiduría y fuerza, David se apoyó en Dios. Su corazón estaba alineado con la voluntad de Dios, y esa alineación lo diferenciaría de todos los demás reyes que lo seguirían. Incluso en sus fracasos y errores, David seguiría siendo conocido como un hombre conforme al corazón de Dios debido a su confianza inquebrantable en las promesas de Dios y su disposición a arrepentirse cuando fallaba. A medida que el reino de Saúl seguía desmoronándose bajo el peso de su orgullo y miedo, el reino de David comenzó a tomar forma. No fue un reino perfecto, porque el mismo David más tarde caería en pecado, pero fue un reino construido sobre un fundamento de fe. El reinado de David no estaría exento de desafíos, pero la promesa de la presencia y el favor de Dios permanecería con él. Y en David surgiría la esperanza para el futuro de Israel, porque él era un rey conforme al corazón de Dios. El ascenso de David no fue solo el cambio de trono. Fue el cambio de corazones. Fue la revelación de un principio que resuena en todas las páginas de las Escrituras: Dios no mira la apariencia exterior, sino el corazón. Y aunque David era imperfecto, su corazón permaneció dedicado al Señor, y eso fue lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el reino volvió sus ojos hacia David, el pueblo pronto vería el cumplimiento de las promesas de Dios, incluso cuando el reino de Saúl se desvaneciera en las sombras de la historia. La trágica conclusión de la vida de Saúl sirve como un inquietante recordatorio de la fragilidad de la ambición humana y las consecuencias irreversibles de la desobediencia.
La trayectoria del reinado de Saúl, alguna vez llena de promesas, ahora se adentra en la oscuridad. Su viaje desde una imponente figura de esperanza a un rey consumido por el miedo y el arrepentimiento es nada menos que desgarrador. Una historia que resuena con las verdades más profundas de la naturaleza humana y la justicia divina. En el centro de la caída en desgracia de Saúl se encuentra una espiral creciente de ansiedad, ira y desesperación. A medida que pasaron los años, las luchas internas de Saúl se hicieron cada vez más evidentes. Una vez se mantuvo firme, el primer rey ungido de Israel, un hombre elegido por Dios. Sin embargo, con cada acto de desobediencia, con cada incumplimiento de los mandamientos de Dios, la distancia entre Saúl y su Creador se ampliaba. No fue solo la pérdida del favor o el distanciamiento del profeta Samuel lo que quebró a Saúl, era el miedo implacable y corrosivo de que estaba más allá de la redención. En sus momentos finales, la desesperación de Saúl alcanzó su punto máximo. Ya había perdido su reino en espíritu, aunque todavía llevaba la corona. Sus enemigos se estaban acercando a él, los filisteos se habían reunido para la batalla, y el otrora poderoso rey, ahora una mera sombra de lo que era antes, no tenía un camino claro para recuperar su fuerza. En un momento de absoluta desesperanza, Saúl recurrió a lo oculto, un último intento de comprender su destino. Buscó una médium, una mujer que practicaba la brujería, para convocar el espíritu de Samuel, el profeta que una vez había reverenciado y rechazado en igual medida. La escena es tan escalofriante como trágica. La médium, reacia a cometer un acto tan peligroso, accede sin embargo a la desesperada súplica de Saúl. Y en ese momento, cuando el espíritu de Samuel surge de las profundidades de lo invisible, el peso de las acciones de Saúl se vuelve dolorosamente claro. Samuel, que una vez ungió a Saúl, ahora transmite un mensaje que resuena con firmeza: el Señor se ha apartado de ti y se ha convertido en tu enemigo. Por no haber obedecido la voz del Señor, el reino te ha sido arrebatado. En estas últimas palabras, el destino de Saúl está sellado. Samuel le dice que él y sus hijos morirán en la batalla que pronto se avecina, y que Israel caerá en manos de los filisteos. Es un momento que es a la vez inquietante y trágico. El profeta Samuel, muerto hace mucho tiempo, habla desde más allá de la tumba para pronunciar el juicio de Dios, un recordatorio de que nada escapa a la atención divina. Ni siquiera los rincones más oscuros de la desesperación humana. Saúl, en su orgullo y miedo, había cortado su conexión con Dios. Sus pecados, ocultos durante mucho tiempo, ahora estaban ante él a la vista y no había esperanza de reconciliación. El rey, una vez prometedor, elegido para liderar al pueblo de Dios, ahora era el hombre quebrantado que no tenía más remedio que recurrir a los muertos en busca de respuestas. Mientras Saúl se prepara para su batalla final contra los filisteos, el temor que siente es palpable. Sus fuerzas, antes poderosas, ahora tiemblan ante el enemigo que se aproxima. La mente de Saúl está llena de miedo, no solo por su propia vida sino por el futuro de Israel. Sabe, en lo más profundo de su ser, que la profecía que le fue dada a través de Samuel pronto se cumplirá. No le quedan aliados ni guía divina a la que recurrir. Su corazón está lleno de arrepentimiento, porque ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. En sus momentos finales, Saúl lucha por conservar su reino, pero este se le escapa, irremediablemente perdido. La batalla con los filisteos continúa y Saúl se encuentra en medio de ella. Su ejército es abrumado y,
uno a uno, sus hijos caen en la batalla. Jonatán, su amado hijo, un hombre de coraje y fe, es asesinado por el enemigo. Ver la muerte de su hijo es un golpe amargo, que golpea lo más profundo del alma de Saúl. Y es aquí, en el campo de batalla, donde se desarrolla el trágico final de Saúl. Herido de muerte, Saúl sabe que ha llegado su hora. El peso de sus decisiones, el orgullo, la desobediencia, el miedo, lo presiona. Ante su inevitable muerte, Saúl se encuentra atrapado en un dilema desesperado. No puede soportar la idea de caer en manos de los filisteos, quienes se burlarían de él y profanarían su cuerpo. Entonces, en un trágico y final acto de desesperación, Saúl se quita la vida. Cae sobre su espada, poniendo fin a su reinado y a su vida en una decisión final e irreversible. Los ecos de la vida de Saúl resuenan a lo largo de la historia como un relato poderoso y aleccionador. Su fin no es simplemente la muerte de un rey, es la muerte de una promesa incumplida, un potencial nunca realizado. Es el final de un viaje que podría habernos llevado a la grandeza pero que, en cambio, fue víctima de la desobediencia, la inseguridad y el orgullo. Saúl, que alguna vez fue un hombre erguido y lleno de esperanza, ahora yace derrotado, un rey que nunca encontró la paz y la seguridad que buscaba. La historia de los momentos finales de Saúl es inquietante. No es solo la historia de la muerte de un rey, sino un recordatorio aleccionador de los peligros de ignorar los mandamientos de Dios. La caída de Saúl no fue el resultado de un solo momento de fracaso, sino un proceso acumulativo, una serie de decisiones tomadas en las sombras del miedo, el orgullo y la rebelión. Saúl una vez había sido elegido por Dios, ungido para liderar a su pueblo, pero permitió que sus propios demonios internos lo dominaran. Su trágico final contrasta marcadamente con el ascenso de David, el hombre conforme al corazón de Dios, cuya humildad y fidelidad finalmente asegurarían el reino de Israel. En los momentos finales de la vida de Saúl, mientras respira por última vez en el campo de batalla, la verdad se vuelve dolorosamente evidente, la desobediencia a Dios tiene consecuencias que no se pueden deshacer. La lección de la vida de Saúl es de profunda gravedad. No importa cuán alto uno pueda ascender, sin el favor de Dios y la obediencia a su voluntad, todo lo que se construye eventualmente se derrumbará. La historia de Saúl no termina con la espada que se clavó en su propio pecho, termina con una pregunta que persiste mucho después de su muerte: ¿qué habría sido si Saúl hubiera permanecido humilde, fiel y obediente a Dios? ¿Qué podría haber sido si no hubiera permitido que el miedo y el orgullo lo guiaran? Estas preguntas, sin respuesta, acecharán las páginas de la historia y servirán como recordatorio para todos los que vendrán después. El final del viaje de uno a menudo está determinado por las decisiones tomadas mucho antes de que se pelee la batalla final. La historia de Saúl es una historia de potencial y tragedia. Era un hombre que tenía todo lo que parecía, un llamado divino, el favor de Dios y la promesa de un reino. Sin embargo, su incapacidad para permanecer humilde, su incapacidad para obedecer plenamente a Dios y sus miedos e inseguridades internos llevaron a su caída. Saúl nos enseña una lección crucial sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. Al final, la vida de Saúl nos recuerda que la grandeza no se mide solo por el poder o las victorias, sino por nuestra obediencia a Dios y nuestra voluntad de permanecer humildes ante Él. Su historia es una advertencia para todos nosotros: tener cuidado de no permitir que las bendiciones de Dios nos alejen de su voluntad, sino aferrarnos firmemente a sus mandamientos.
sabiendo que en la obediencia reside el verdadero éxito. Saúl fue un rey que podría haber sido grande, pero su historia es un recordatorio de que la grandeza a los ojos de Dios no se trata de cuán alto nos elevamos, sino de cuán fielmente caminamos con Él. La pregunta sigue siendo, ¿dejaremos, como Saúl, que el orgullo destruya nuestro potencial, o nos humillaremos, buscaremos la voluntad de Dios y cumpliremos las promesas que Él nos ha hecho?